Bueno, pues buenas tardes, lo prometido es deuda, como dicen. Ya avanzábamos esta semana que en Yoga y Cáncer íbamos a tener hoy viernes a las 7 una entrevista con una persona interesantísima. La voy a presentar antes de darle paso. Ella es la doctora Elena Agudo, oncóloga y experta en oncología integrativa. Es una de las personas que está luchando en este país porque, esta especialidad de la oncología tenga hueco en los hospitales. Y bueno, ella es licenciada y doctora en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en oncología médica, máster en oncología molecular en el Centro de Investigaciones Oncológicas. Tiene un máster en coaching profesional, además de un curso de oncología integrativa especializada en el cáncer de mama. Tiene una enorme trayectoria profesional, ha trabajado en el Hospital de la Paz, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y además ella forma parte de distintas sociedades científicas como SEOM, HEICAM, SOLTI, HEICO, SIO en Estados Unidos. En fin, ella es una persona, desde luego, pues con mucho bagaje que nos puede ayudar muchísimo a entender qué podemos hacer los enfermos para poder ser proactivos en cuanto a nuestra curación o nuestra mejora de nuestro bienestar. Así que sin más, la voy a invitar a que se una al directo y enseguida pues va a estar con nosotros. Así que espero que salga todo bien y ahí la voy a buscar aquí. Hola, Nuria. ¡Ay, la cámara! Dame un segundo. No, no te veo todavía, Elena. Claro que no me ves. Ahora Aquí estamos. preciosa, buenas tardes. Muchísimas gracias primero por atenderme, por atendernos, bueno, a los que nos quieran escuchar esta tarde. Espero que les ayude muchísimo a comprender eh, en qué nos puede ayudar eh, tanto a los enfermos como también a los familiares y sobre todo al público en general, ¿no? Para que se tenga conciencia de, porque todo el mundo sabe muy bien que es oncología, solo tenemos todo muy claro. Pero vamos a empezar por el principio, si te parece. Elena, ¿qué es la oncología integrativa? Perfecto. Bueno, Nuria, lo primero, darte las gracias por invitarme a este espacio tuyo, bueno, es un placer, como siempre, charlar contigo en persona o en telemático, Compartimos vamos a otra decir. vez. Y si además podemos compartir pues, con las personas que estén aquí con nosotros este viernes de tarde, que es un lujo, si las personas que se hayan unido es un lujo contar con ellas, porque los viernes siempre es un día de muchos planes. Así es que si hoy estamos aquí, pues seguro que vamos a pasar un buen rato y vamos a aprender cositas y a comentar cosas que seguro son interesantes. Bueno, lo primero, pues efectivamente, que es la oncología integrativa, ¿no? Y es que este término de integrativo últimamente parece que estamos como en la moda, ¿no? Todo es integrativo, todas las cosas que aparecen por ahí que son un poco distintas son integrativas. Y bueno, pues sí, no nos falta razón, pero bueno, yo creo que en oncología hablamos de cáncer, hablamos de una enfermedad muy seria y tenemos que hablar con cierta propiedad cuando estamos de alguna manera hablando de un servicio, de algo que puede servir para los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, al final la oncología integrativa no deja de ser pues el conjunto de estrategias, ya sean hábitos de vida, terapias complementarias, acompañamiento de todo tipo, que podemos ofrecer para que la persona que ha padecido o padece un cáncer y está en su curso de tratamiento o ya lo ha superado, pues tenga la mejor calidad de vida, la mejor respuesta y la mejor o la mayor probabilidad de prevenir tanto recurrencias como segundos cánceres en el futuro. Es decir, de alguna manera la oncología convencional va a tratar el tumor, que es el primer problema que tiene un paciente de cáncer cuando es diagnosticado, tenemos que ir a por el tumor, eso está claro. Pero ese tumor está transcurriendo, está, digamos, sucediendo en un huésped, en una persona, en alguien que
pues ya no solamente tiene un cuerpo físico que va a achacar todos los efectos secundarios, todas las toxicidades de los tratamientos, sino que también tiene pues un cuerpo o una mente o un contexto emocional, una vida familiar, un contexto social, un trabajo. Entonces, bueno, pues todas esas áreas, digamos que quedan, vamos a decir, en un inicio, en un suspenso, ¿no? Porque llega este diagnóstico y es como que se para todo, pero evidentemente a la persona una vez la tenemos en ese contexto de tratamiento, en ese contexto de seguimiento, tenemos que atender también a esas áreas. Y eso es algo que la oncología convencional, pues de alguna manera, no está centrada. Es decir, la oncología convencional obviamente hace un tratamiento fabuloso, cada día mejor, he de decir, del cáncer, y nos ofrece cada día más pues esas buenas noticias de curaciones, de prolongación de supervivencia, de nuevos tratamientos que ofrecen posibilidades, pero no podemos olvidarnos de que existe detrás o junto con ese, mejor dicho, que detrás, junto con ese diagnóstico de un tumor, existe una persona y también hay que cuidarla. Sí, porque yo siempre lo digo, a mí cuando me diagnosticaron y me trataron, evidentemente para mí los oncólogos son los dioses, ¿vale? Porque me salvaron de un cáncer. Bueno, o estoy en proceso. Pero a mí en la consulta cuando terminé simplemente me dijeron, de este cáncer ya estás curada. Y nadie me aconsejó nada más, ni ningún tipo de terapia que me pudiera complementar, nadie me aconsejó dónde ir a buscar para que yo me sintiera mejor, tanto emocionalmente como físicamente, la nutrición, porque claro, hay que hablar de las patas, de los pilares de esa oncología integrativa. ¿Cuáles son esos pilares? Que además están ya científicamente demostrados. Efectivamente. Pues vamos a ver, estamos hablando de desde hábitos de vida saludable, y cuando hablamos de hábitos de vida saludable parece que es como come bien y hace ejercicio, ¿no? Esto se dice muy fácil y muy rápido, pero realmente tener una buena alimentación y de verdad hacer lo posible, porque desde esa alimentación pues hacer esto que dice Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina también, y esto es muy importante, pues a veces no es tan sencillo. Hay muchísimas corrientes ahora mismo que nos hablan de un montón de tipos de dietas, por no hablar de, por ejemplo, suplementación, ¿no? Bueno, que hasta qué punto, qué suplementos son o no son necesarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esa parte de nutrición, alimentación, es una parte muy, muy importante de mucho peso. Y luego está el ejercicio físico, igualmente. Esto no es haz cualquier ejercicio como tú quieras y que tú creas o pienses que estás haciendo el ejercicio adecuado. Hoy por hoy ya existen unas guías internacionales perfectamente delimitadas acerca de cuáles son las recomendaciones en ejercicio físico, y luego, evidentemente, personalizadas a cada paciente. No podemos pedirle lo mismo a un paciente recién operado de cáncer de mama, a un paciente que tiene una colostomía por cáncer de colon. No podemos pedir el mismo tipo de ejercicio de rendimiento físico, al igual que en la alimentación no va a ser lo mismo en un caso o en otro, una persona que está recibiendo quimioterapia, en una persona que ya la ha terminado o que tiene un determinado riesgo por el tipo que sea o por la operación que ha recibido. Pasamos también, por ejemplo, el tercer pilar, terapias cuerpo-mente. Aquí el yoga es el rey de la fiesta. Evidentemente tiene un peso importantísimo trabajar este aspecto, porque, bueno, pues como yo digo muchas veces, ¿no? La medicina convencional a veces tenemos la tendencia, yo soy oncóloga convencional y convencida, o sea, yo me he pasado toda mi vida profesional al servicio, digamos, de la oncología, del tratamiento convencional de cáncer, de la investigación pura, purísima en cáncer, y por supuesto, como tú bien dices, es importantísimo tener al lado un buen equipo de oncólogos, un buen equipo además, no solo de oncólogos, fíjate, tú has hablado de los oncólogos como los dioses, ¿no? Pero realmente nosotros no somos únicos, sino que funcionamos siempre en el hospital dentro de un equipo multidisciplinar, donde tenemos a nuestros ginecólogos, donde tenemos a nuestros patólogos, a nuestros radiólogos. Es decir, que esa maquinaria no funciona si todos esos profesionales no están perfectamente coordinados. Y yo creo que esto es un punto muy importante que todas las personas con cáncer tienen que saber y conocer, que a lo mejor la cara visible, ¿no? La está dando pues el oncólogo, el cirujano,
pero detrás hay todo un equipo de profesionales y no solamente médicos, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, tenemos enfermeros, tenemos un montón de profesionales ahí detrás. Pero bueno, volviendo otra vez al tema que estamos hablando, terapia cuerpo-mente, es verdad que la medicina convencional, lo que digo, a veces nos dejamos como por aquí, ¿no? La cabeza y las cosas del pensamiento, de la emoción, nos las dejamos un poco ahí detrás y, bueno, nos centramos en la parte física. Entonces, bueno, pues efectivamente hay un contexto emocional del cáncer, simplemente hablar desde la ansiedad, el ánimo depresivo, el pasar el duelo, la pérdida por la situación de enfermedad, el miedo a la recurrencia, todo este tipo de cosas y, por supuesto, efectos secundarios a nivel emocional derivados de los tratamientos oncológicos, que de esto tampoco se habla, pero también existen, pues también tenemos que... Sí, sí existen, sí. Y muchas de las que nos están escuchando, que ven ahí algunas amigas que forman parte de muchas asociaciones de cáncer de mama, que además es el más prevalente, y tú has hecho Sí, específicamente un curso de oncología integrativa aplicada a cáncer de mama, lo sabemos muy bien, ¿no? Ya no es solo el golpe emocional, ¿no? Lo que tú decías, la vida paralizada, cómo retomo el trabajo, cómo retomo todo, sino que también en muchos casos, en mi caso ya lo he contado, no me importa decirlo abiertamente, claro, te provoca una menopausia sobrevenida, el tamoxifeno, el tratamiento hormonal, y eso lleva un montón de efectos secundarios que en mayor o menor medida nos afecta a todas, y casi nadie te, te, te ayuda a paliar esos efectos, ¿no? Esos altibajos emocionales, esos sofocos, todo lo que supone una menopausia que tendría que pasar en 3, 4 años, 5 años, es radical, o sea, es como una castración hormonal radical. Claro, eso, si no te lo explican, es por lo que yo creo que es muy importante estar acompañado y por parte de la oncología integrativa, que te lo expliquen primero. Y es lo que muchas de las personas que yo conozco son proactivas en buscar esa información. así es. Y en este caso, pues el yoga o la meditación o una nutrición adecuada, no es lo mismo un enfermo que otro. Hay gente que necesita a lo mejor una aportación de grasas o de otro tipo de alimentación, pero claro, también hay que tener en cuenta que la inflamación, ¿no? ¿Cómo podemos luchar? A través, cáncer es inflamación, corrígeme, ahora me lo Sí, así es. y claro, ¿cómo puedes utilizar la alimentación para luchar contra una inflamación crónica, ¿no? O alargada en el tiempo. Entonces, claro, si tú pones en marcha para ti toda esa maquinaria, después de que te diga el médico, ya estás curado, o ya te doy el alta, o ya, sí, ahora me quedo con 5 años de efectos secundarios del tamoxifeno, pero ¿qué puedo hacer yo? Ahí es donde entráis vosotros Efectivamente, a los enfermos, a saber, efectivamente. Y no solamente esto, es decir, no solamente ya cuando ya hemos pasado, que esto es muchas veces las personas que llegan a mi consulta muchas veces es como, bueno, pues ahora ya empezó el tratamiento hormonal o ahora me estoy planteando hacer algo, ¿no? Porque veo que, oye, que me da miedo, que quiero evitar cómo sea la recurrencia. Pero nosotros podemos actuar desde el mismo diagnóstico. O sea, existe una parte que ahora mismo también se está poniendo muy de moda, ¿no? En la oncología más convencional, que es la prehabilitación, es decir, es poner a la persona en las mejores condiciones posibles para afrontar el cuando los tratamiento. tratamientos, claro. Y es que no nos podemos olvidar de que una persona con un cáncer tiene que pasar por una intervención quirúrgica, luego en muchos casos pasan por un tratamiento quimioterápico y luego en los casos, por ejemplo, de cánceres hormonales, como es el cáncer de mama, pues además por una terapia hormonal. Cada cáncer obviamente tiene un nivel, digamos, de intervención más o menos agresiva, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor no es lo mismo, lógicamente, una intervención de una tumorectomía mamaria que a lo mejor una cirugía donde hay que quitar el colon entero. O sea, aquí, evidentemente, hay grados, digamos, de intervención, pero lo que sí que está claro es que la persona necesita tener un nivel de, me sale performance en inglés, un nivel, digamos, de acondicionamiento físico y una preparación también mental y emocional para lo que está por venir. Y esto no se hace. Normalmente cuando uno llega al hospital le sueltan el jarrón de agua fría, usted tiene un cáncer, le sueltan las 27.000
pruebas, diagnósticos y especialistas a los que tiene que ver, y tú con perderte en el hospital dando vueltas a ver dónde coges la cita y a ver dónde te tienen que ver y a ver cómo cuadras la agenda, que te coincide esto con la visita del radiólogo, con la visita del oncólogo y con la niña que tienes que ir a por ella al colegio, y dices, ¿yo qué hago ahora mismo con todo este cambalache, no? Entonces, bueno. Esto es un trauma que yo Claro. vamos, de hacer yoga oncológico, que para eso nos hemos formado gracias a la Fundación Rádica. Hablo también de yoga sensible al trauma, porque todos los enfermos oncológicos hemos sufrido un trauma, todas las personas, eventos traumáticos, evidentemente, pero es algo que te supera, evidentemente, porque durante mucho tiempo estás bajo una situación de estrés continuo, ¿no? Y eso ya lo ha dicho la ciencia también, el cerebro se ve afectado con el tema del quimiocerebro, la amígdala, y claro, ¿cómo manejas todo eso? Aparte de buscar una terapia psicológica, ¿sabes? Uh-huh. Evidentemente hay muy buenos psico-oncólogos, porque igual que en el ejercicio físico, no sirve cualquier ejercicio físico, tampoco sirve cualquier tipo de yoga, tampoco sirve... Totalmente. Todo tiene su porqué y el modo, ¿no? La herramienta adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí cada uno se guía, pero tienes que estar arropado, que te aconsejen bien para ir a donde tienes que ir, ¿no? Totalmente. Y además, lo que sí llama mucho la atención, y por ejemplo yo lo veo en personas que me llegan a la consulta o gente que conoces, es que lógicamente tú, que eres una persona que hasta ese momento has tenido una vida activa, normal, etcétera, de repente el cáncer, ¡pum!, te para, porque dices, de repente esto se interrumpe, tengo que volver a reubicarlo todo. Y al final tú eres una persona que eres activa y que tú quieres lo mejor para ti, para tu salud. Y en ese momento te han puesto un problemón delante, que es, tienes un cáncer, hay que afrontarlo. Y después de todo eso dices, a ver qué hago, ¿no? Entonces, claro, te encuentras personas que empiezan a buscar información por todas partes. Y el problema es que esa información, vamos, bien o mal intencionada, la mayor parte de las veces bien intencionada, pero es muy diversa, es muy diversa. Entonces, claro, la gente se pierde, es como, ¿y qué me tomo, no? Y ves gente con una estantería llena de suplementos que encima muchas veces no son adecuados. Por ejemplo, ¿no? El tema de suplementos es una cuestión muy delicada y que yo trato siempre con muchísimo mimo en la consulta, porque no todos los suplementos son buenos para una determinada cosa, no todos los suplementos hacen lo que prometen o tienen la evidencia el conocimiento contrastado de que pueden ayudar, pero es que muchos suplementos además no son seguros o no son adecuados para determinadas personas o pueden presentar interacciones. Y esto es algo que hay que saber manejar desde el punto de vista médico. O sea, esto ya es cogerte una ficha técnica, un vademecum, unas bases de datos. Pues, por ejemplo, yo utilizo 3 bases de datos concretamente para cotejar todo el tema de interacciones medicamentosas y asegurarme de que la persona que tome algo lo esté tomando con seguridad. Lo mismo lo que dices tú, pues para hacer un ejercicio físico o un yoga o una alimentación no tiene nada que ver a lo mejor una recomendación para un tipo de paciente que para otro tipo. Y sin embargo, claro, uno se lee libros, se va a las redes sociales, que Instagram está lleno de gente que trabaja súper bien y que da recomendaciones. Pero claro, dices, ¿y yo con qué me quedo? ¿Qué es lo que a mí me hace falta realmente? Porque yo por mí haría todo, pero si lo hago todo, no me da tiempo para vivir. Dices, si es que no tengo 24 horas para hacer todo lo que se propone, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tiene un interés, pues eso, el tener un profesional que, bueno, pues de alguna manera te pueda asesorar y te puede decir, oye, mira, para ti es importante esto. Claro, claro. Claro. De todas maneras, dentro de la oncología integrativa, porque hay que poner varias cosas muy claras, muy claras, muy claras. Una, primero, los oncólogos tradicionales. Eso lo Por primero. supuesto. Eso lo primero, tus tratamientos de quimio, radio, tamoxifeno, con todos sus efectos secundarios. Ahí es donde está la ciencia de la salvación. Y yo, vamos, me quito, no puedo decir más que me ha salvado la vida esa oncología. Ahora, Sí. oncología integrativa, ¿qué es? Ya lo hemos visto, pero ¿qué hay dentro de la oncología integrativa? Hemos dicho nutrición, hemos dicho ejercicio físico, yoga, acupuntura también se habla. Sí, 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 sí. Se habla del masaje terapéutico y se habla, Uh-huh. bueno,
fundamentalmente de este, porque después hay mucha confusión con lo complementario, terapias complementarias, terapias alternativas, perdón. Una cosa es lo complementario y otra cosa es la Sí, alternativa. Y nunca hay que olvidar que un batido de apio no te va a curar un cáncer. ¿Vale? totalmente. Esto no te va a curar un cáncer. El cáncer te lo va a curar la medicina. Y a partir de ahí, a mí, ¿qué me ha servido? A mí me ha servido la meditación. Me ha servido el yoga para recuperar la movilidad de las articulaciones, la flexibilidad, las ganas de vivir. Me ha reorganizado la mente, que es muy importante lo que puede hacer la mente para también regular el sistema nervioso y regular la inflamación. O sea, que estamos hablando de cosas además, Elena, probadas, porque en este caso la ciencia avala, no es Totalmente. obvio, como yo digo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y efectivamente, o sea, al final, la oncología integrativa lo que viene en ningún caso a sustituir, es decir, esto no es sustitutivo, o sea, al final esto es o como una, digamos, una especialización transversal. ¿Qué es lo que hace? Digo transversal porque no nos centramos en solo cáncer de mama o solo cáncer de colon, no. Es que el tratamiento de base de esos cánceres está en el hospital. O sea, aquí no hay ninguna duda y yo evidentemente estoy contigo y porque es mi formación y porque es mi fuente, digamos, principal de trabajo. Yo acompaño al tratamiento convencional del hospital y ese tratamiento es sagrado hasta el punto de que toda intervención que se hace tiene que ser, digamos, que no interfiera en el tratamiento convencional. Esto es una máxima, esto es una máxima. O sea, si hay una intervención que puede en algún modo interferir, reducir eficacia, dar algún problema, esta intervención se descarta, porque además hay otras. Lo bueno de la oncología integrativa es que al final tenemos diversos abordajes para según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, hablamos de, por ejemplo, tratar trastornos tipo ansiedad, estrés, alteraciones del ánimo. Pues aquí tenemos desde terapias psicológicas, cognitivo-conductuales, de otro tipo, hasta hipnosis, hasta el yoga, hasta la meditación. Entonces, nosotros aquí podemos elegir cuál es la mejor terapia de acuerdo a la persona. Tú también lo has dicho muy bien. A mí el yoga me ayudó a mejorar síntomas físicos, mejorar mi concepto de la enfermedad, etc. O sea, te ha ayudado en muchas y diversas cuestiones relacionadas con el cáncer. En cascada, cuando uno empieza a dar un paso y dice, empiezo esto, pero es que además es que la alimentación también me va bien, y es que lo otro también me va bien, y además va todo, y dices, uff, no sé lo que va a pasar mañana, no lo Tal sé, cual. una recidiva, o si me vas a ir, porque puede. Pero desde luego mi cuerpo está preparado y mi mente también, y estoy haciendo todo lo posible porque por mi bienestar, por mi salud y por la sanación. O sea, estoy en un punto en el que yo trabajo también por mi sanación. Y eso también es muy, muy importante, ¿no? Para el cuerpo, Importantísimo. porque quedarse Importantísimo. en el sofá no es una opción. No, 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 es que no lo es y además te diré más. O sea, no estamos hablando de simplemente mejorar calidad de vida, reducir efectos secundarios. Es que ya está demostrado científicamente que determinadas intervenciones, muchas de las que utilizamos en la integrativa, tienen un efecto directo sobre riesgos de recurrencia, riesgos de segundos tumores, tiempo de supervivencia, respuesta a los tratamientos. O sea, que no estamos hablando sencillamente de es para encontrarme mejor o para recuperarme antes. No, es que las personas que se cuidan desde ese punto de vista y que realizan toda esa serie de añadidos a su vida y que dicen, bueno, pues ahora la salud es un punto importante y tengo que abordarla desde distintos puntos de vista, estas personas mejoran su pronóstico del cáncer. Lo mejoran, o sea, esto es así y está visto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo en los hospitales, digamos, nos hace falta incorporar ese concepto. Yo ya, por ejemplo, el ejercicio físico ahora mismo es de las cuestiones, un determinado ejercicio físico de una determinada manera, con una supervisión, etcétera, etcétera, pero es de las cosas que está totalmente demostrado que influye en el pronóstico de muchos tumores, de muchos tratamientos.
¿Qué ocurre? Que nosotros tendríamos que poner, y esto yo ya lo decía en el 2014, tendríamos que tener el gimnasio al lado de la sala de quimioterapia y recetar lo mismo que receto el ciclo de quimio, el AC por 4, pues recetar también las 20 series de sentadillas y el cardio que toca hacer o los ejercicios de fuerza. Y esto pues va entrando poco a poco en los hospitales. Hay proyectos en España pues, de incorporar este ejercicio físico y mucha investigación también en esto. Se está incorporando desde, por ejemplo, desde HeyCamp, tiene una plataforma muy importante para el tema del ejercicio físico. Quiero decir que vamos entrando en ello, pero que nadie se quede atrás por el hecho de que no se lo ofrezca a su médico, que es que los médicos en el hospital tenemos 10 minutos y con mirar la quimioterapia y mirar los análisis, pues la verdad no, o sea, no queda mucho más tiempo. Mira, el otro día me sorprendía una persona que ha recibido tratamiento en Italia, la oncóloga le indicaba en su informe pues la realización de ejercicio físico de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Era una frasecita muy chiquitita, muy tal, pero dije, oye, qué bien tu oncóloga, porque realmente esto en un informe de oncología en España se ve poquísimo, se ve poquísimo. No se ve casi. Llegará, pero se ve muy poco. Es verdad que algunas personas dicen, no, a mí sí, cuando ya me recomendaron hacer yoga, nunca dicen yoga oncológico. Yo tengo ahí una Ya. falla importante porque yo soy profesora de yoga, vinyasa, hatha, es que no puedes aplicar el yoga habitual, normal, tradicional a un enfermo oncológico, porque yo en las clases que imparto tengo una persona que tiene un cáncer de pulmón y tengo una persona que tiene cáncer de mama y otra que tiene cáncer de cerebro. En una clase normal de vinyasa no, es que puedes hacerle más mal que bien a esa persona. Es para algo. Se tiene esa Totalmente. que la tuya, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta ahora, ¿no? Es que cada vez hay más literatura científica, cada vez hay más Sí, investigaciones para demostrar con metadatos incluso qué es lo que funciona o no, o sea, qué es lo que tiene un aval, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos nos llevan, como en todo, van tres pasos hacia adelante, ¿no? E incluso se ha creado un instituto llamado Centro de Medicina Integrativa, que es avalado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, por supuesto con muchos menos fondos que lo demás. Y hay muchos lugares que ya están implantando, ¿no? Por ejemplo, el yoga oncológico sí se está implantando en muchos de los grandes hospitales referentes del mundo del cáncer, ¿no? Eh, España todavía le queda, ¿no? Hay reticencias, ¿no, doctora? vamos despacito, como dice la canción. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, en Estados Unidos nos llevan bastante ventaja, y digo bastante porque la oncología integrativa, la medicina integrativa está realmente integrada dentro de los grandes centros monográficos y de tratamiento del cáncer, ¿no? Estamos hablando del Memorial Sloan Cancer Center, estamos hablando de Dana-Farber, o sea, de MD Anderson, nos estamos hablando de grandes centros referentes internacionales, donde tienen departamentos, donde tienen, igual que pone aquí oncología y quimioterapia y tratamiento convencional, ¿no? Pues tiene otro cartel que pone Integrative Oncology, y entonces allí pues tienen oncólogos, tienen acupuntores, tienen profesores de yoga, tienen masajistas, tienen nutricionistas, tienen entrenadores personales, profesores de Tai Chi, Qigong, o sea, tienen todo ese elenco de profesionales que quizá no están relacionados directamente con el diagnóstico y tratamiento médico del cáncer, pero sí están relacionados muy directamente con la atención a la persona con cáncer, ¿no? Y bueno, efectivamente has hecho una referencia muy buena, que es la del NCI, que es el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y tiene una división, y el NIH, que es el Instituto Nacional de la Salud, tienen una división de medicina integrativa. Y bueno, pues efectivamente probablemente los fondos no tienen nada que ver, pero fíjate, ya le han dado un reconocimiento estatal, un reconocimiento dentro de lo que es el campo de la medicina convencional, reconocida, avalada. O sea que en ese sentido me parece que es un paso muy importante. Aquí en España todavía nos falta, y fíjate, cabe más decir, incluso en Europa, estamos
poco a poco se va incorporando, pero por ejemplo la Sociedad Europea de Oncología Médica todavía mete el concepto integrativo pero en la atención como paliativa, ¿no? Y dices, no, es que esto, o sea, en la atención paliativa tenemos un papel, claro que sí, pero es que la tenemos en la atención al superviviente de cáncer, la tenemos en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prehabilitación que hemos hablado antes, o sea, hay un papel de la oncología integrativa en todo el transcurso de la persona, del proceso de cáncer de cada persona. Entonces, bueno, hay pequeñas iniciativas, algún hospital pues se plantea el hacer alguna cosita, me han hablado, por ejemplo, el Hospital de Tarrasa, que hace alguna cosa, tal, pero es poco y sobre todo, bueno, pues tirando un poco casi de la voluntariedad de esos profesionales, pues que a lo mejor dicen, bueno, pues mira, en lugar de irme a casa a estar con mis hijos, pues me quedo aquí una tarde revisando los casos desde el punto de vista integrativa. Hombre, es un paso adelante, pero desde luego, evidentemente, sería necesario incorporar los medios, incorporar los profesionales y hacer ver esos departamentos. Afortunadamente, lo bueno que tenemos es que en España miramos mucho a Estados Unidos. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, los oncólogos en España, pues estamos todos mirando a la Asociación Americana de Oncología Clínica, que se llama ASCO en inglés. Muchas veces uno cuando ve el ASCO dice, ¿qué ASCO? ¿ASCO? ¿Qué es ASCO? Pues ASCO es la Sociedad Americana de Oncología Médica, que es como, digamos, el faro, ¿no? El que ilumina, ¿no? Y bueno, pues el Journal of Clinical Oncology, que es la revista principal de oncología, es de esta asociación también. Y fíjate, de hecho se publicaba, pues ha publicado el mes pasado un artículo en esta revista sobre el tema de dolor y de manejo y abordaje integrativo del dolor, donde reconocen ya que la acupuntura, para decir un ejemplo, la acupuntura debe, y cuando una guía clínica dice debe, es que hay una evidencia ya aplastante, debe ser recomendada, o should be, dicen should be, o sea que debería ser recomendada para las pacientes que tienen dolor articular derivado del uso de inhibidores de aromatasa. O sea, esto que ya, bueno, yo llevo recomendando acupuntura a mis pacientes muchísimo tiempo en este contexto, en el contexto de dolor articular por inhibidor de aromatasa que no mejora con un tratamiento médico convencional, unos antiinflamatorios, etcétera. Pero, a ver, la ciencia es como es, la ciencia va despacito, la ciencia necesita mucha seguridad para hacer una recomendación. Ya la tenemos por fin. Entonces, por eso digo que lo bueno es que estamos ya mirando hacia allí. O sea, que ya yo entiendo que eso es una cuestión de tiempo, de poco tiempo, o eso espero, por el bien de todos, que esta oncología integrativa científica que acompaña, que complementa y que ayuda a un mejor pronóstico, la tengamos más pronto que tarde incorporada aquí en España dentro de lo que sería la atención del paciente de cáncer. Claro, en definitiva, se trata de ayudar al paciente a mejorar los resultados de su tratamiento y reducir los efectos secundarios y avanzar en su bienestar. Es verdad que, como tú dices, la fatiga, por ejemplo, el cansancio, hay veces que incluso puede durar hasta 10 años después de terminar un tratamiento, el dolor también. Entonces, sí es. si hay más fórmulas que te puedan ayudar a mejorar la fatiga, que no sea, no sé qué es lo que es la medicina convencional. Sí, tú imagínate, yo llego a tu consulta y te digo, mira, Elena, hace 7 años, me estoy inventando, tuve un cáncer de mama, triple negativo, me operaron, quimioterapia, radioterapia, no es que, pero yo sigo muy cansada. Y yo cada vez no tengo ganas de nada. Y a mí me cuesta trabajo levantarme por la mañana y me cuesta trabajo seguir con mi vida porque yo estoy aplastada mentalmente. Y yo no sé, ¿qué me recetas? ¿Qué me dices? ¿Qué hago? A ver. Claro, claro. ¿Qué ocurre? Pues que desde el punto de vista del oncólogo convencional y de la medicina convencional, poco te pueden ofrecer. O sea, a más, una atención psicológica, porque a lo mejor es una cuestión depresiva o una cuestión tal, y se acabó. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, pues tenemos estrategias desde ver qué cantidad de ejercicio de movilidad tienes, qué alimentación estás realizando, si estás realizando una alimentación que sea más prooxidante que antioxidante, más proinflamatoria que antiinflamatoria. Tenemos que vigilar el tema del sueño, los ritmos circadianos, importantísimo esto, cada día más y más evidencia científica de la influencia de los ritmos circadianos
fíjate, hasta en la respuesta al tratamiento quimioterápico, ¿eh? La cronoterapia. Ahora mismo esto lleva muchos años dando vueltas y ahora ya, bueno, me empieza a haber evidencia sobre ello. Estaríamos trabajando un poco, fíjate, esto suena como más esotérico, pero los niveles de energía, ¿no? Esto es una cosa que es difícil de medir, cómo se miden los niveles de energía, cómo se mide la energía de una persona. Pero lo que sí que sabemos es que hay muchas cosas que nos restan energía, muchas cosas que nos la ponen. Y este es un ejercicio que hago muchas veces. Es decir, vamos a ver dónde tienes tus chupones de energía y dónde, qué actividades o qué cosas te dan energía. Todo ese balance hay que cuidarle. Luego, por supuesto, un adecuado asesoramiento cuerpo-mente. No todo el mundo que está cansado está deprimido, no todo el mundo que está cansado tiene un problema psicológico o necesita un antidepresivo o un ansiolítico. Muchas veces hay que enseñar una meditación, hay que abordar pues con un yoga, por ejemplo, que es un ejercicio que para alguien que tiene una fatiga oncológica es fantástico. Es más, De hecho, tiene hay evidencia evidencia categoría científica sobre B, esto, por básicamente. eso, Estudios tiene hechos sobre la evidencia, fatiga. claro, tiene una evidencia científica muy sólida, además, una revisión de la Cochrane, que es una de las revistas o de las organizaciones más importantes a nivel científico, tiene evidencia categoría B, es decir, es una evidencia de las mejores en, por ejemplo, tratamiento de la fatiga. ¿Por qué? Pues porque es un ejercicio que es muy suave, es un ejercicio que una persona incluso con niveles de fatiga, por ejemplo, post-quimioterapia o durante la quimioterapia puede realizar, y además tiene un componente de meditación, de reconexión Pues cuerpo-mente, unión. que ayuda mucho en ese componente emocional también de la fatiga, que no por no estar deprimido no existe un componente emocional, evidentemente, porque alguien que está cansado todo el día pues se encuentra mal y no se siente bien, nadie disfruta estando cansado de la vida, bueno, pues ahí también estamos mejorando. Quiero decir que al final cada uno de los abordajes es totalmente individualizado y hay que meterse literalmente en la vida de la persona para ver cuáles son realmente sus necesidades o sus puntos débiles o sus puntos de dolor donde realmente le podemos aportar. Y eso es un trabajo muy amplio, o sea, donde hay que tener mucho conocimiento de todas las herramientas que tengo a mi disposición y cuáles son las que a ti te sirven, ¿no? Incluso suplementación en algún caso, es decir, un adaptógeno, bueno, pues es cuestión de ir viendo, ¿no? Pero siempre, evidentemente, desde la perspectiva y la mirada de cuestiones que estén refrendadas o avaladas en evidencia científica y cuestiones que sean seguras. Esto es esencial. Mm. Te quería yo preguntar, bueno, que nos contaras, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Porque, Sí. ay, quiero saber, ¿no? ¿Dónde acudir? Sí, bueno, pues yo me he vuelto moderna como todos. Tengo consulta online, bueno, pues en www.sonerki.es, como en mi perfil de Instagram, es la web. Y bueno, luego también tengo consulta presencial en Madrid, o sea que para aquellas personas que quieran pues la atención presencial habitual, pues efectivamente pueden encontrarme en Madrid. Pero si no, yo estoy trabajando muchísimo, muchísimo online, porque pues eso, al final como no es sencillo encontrar un abordaje integrativo oncológico, pues bueno, pues sí que me contactan personas pues de todo el territorio nacional y hasta de fuera del territorio nacional. Así que, bueno, realmente a vuestra disposición y, por supuesto, encantadísima de valorar y de trabajar con quien lo desee, claro que sí. Hombre, está bien porque además así tú puedes recomendar también en toda España quiénes son los profesionales adecuados para llevar qué tipo de tratamiento, qué tipo de... Exacto, Pues mira, este acupuntor en tal sitio, este yoga oncológico en tal otro, esta totalmente. nutricionista que es especialista en este tipo de cáncer, a lo mejor incluso, porque ya no es Claro. un nutricionista cáncer general, no es que además es especialista en es la nutrición que te viene a ti con un cáncer de estómago, por ejemplo. Exacto, exacto. Claro, yo por supuesto, a ver, como médico oncólogo, evidentemente, pues asesoro de una manera, pues en profundidad, pues sobre estos temas, ¿no? Un poco, pues nutrición, alimentación, mejor dicho, ejercicio, etcétera. Pero obviamente hay pacientes con unos requerimientos específicos necesarios, pues qué sé yo, una persona, pues a lo mejor, ya digo, con una intervención donde hemos quitado buena parte del intestino, o una persona con muchísimos problemas, una
una desnutrición derivada de quimioterapia, yo a esas personas pues las voy a remitir a un nutricionista especializado, eso está claro. Igual que, por ejemplo, a la hora de realizar ejercicio, oye, ¿tienes interés en yoga o tienes interés en un entrenador personal? Vamos a buscar a alguien que sea adecuado para tu caso. O sea, también hay que reconocer una cosa, y es que al final este tipo de cuidados, por eso yo abogo porque esto se incluya dentro de la sanidad y del sistema sanitario público y de la atención, porque claro, te encuentras muchas personas que dicen, mira, es que yo no puedo tener un nutricionista, un entrenador, un profesor de yoga, un psicólogo, un terapeuta, comprar no sé cuántos suplementos en el bolero, claro, no me da la vida ni me da la cartera, y es que se entiende. Entonces, yo ahí sí que en ese sentido procuro y aglutino con el asesoramiento que realizo la mayor parte de los campos, y en aquellas cosas en las que realmente es necesario o la persona tiene un especial interés, ahí por supuesto se recomienda. O incluso, como yo os digo muchas veces, digo, mira, si necesitamos un tratamiento, por ejemplo, de acupuntura porque lo necesitas, no pasa nada. Paramos nuestras consultas, tú realizas tu tratamiento de acupuntura y cuando lo termines nos volvemos a ver. O sea, en este sentido sí que hay que comprender que la persona con cáncer además tiene un montonazo de otros frentes abiertos y que tenemos que ser un poquito flexibles entre todos, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, pues hay que priorizar, por supuesto, las necesidades de cada uno. Pero fíjate, simplemente por el hecho de decir, ya no me pierdo buscando en un montón de sitios qué hacer, qué no hacer, consulta aquí, consulta allá, dices, ahí ya solamente ahí tienes un ahorro, ya no solamente económico, sino sobre todo de tiempo y de esfuerzo, porque al final contamos con que la persona con cáncer está muy motivada a mejorar su salud, su calidad de vida, personas muy proactivas, pues como es tu caso, como el de otras muchas personas que conozco, que desean mejorar su vida tras el cáncer. Dices, lo que no podemos hacer es precisamente ponerle piedras en los zapatos, o sea, tenemos que ayudar a que eso se lleve a cabo de la manera más eficaz, más rápida y de la forma más sencilla posible. O sea, tampoco complicarle la vida a la gente con millones de cosas, ¿no? que ves por ahí. No, es que tienes que hacer, como tú decías, el batido de apio, pero luego es el batido de verde y luego es el batido de no sé qué. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo la licuadora al trabajo? Porque no me da tiempo a tomarte batidos cada 2 horas. Y además tienen que estar exprimidos al momento. O sea, hay una serie de cosas que en ese sentido yo creo que en el equilibrio está la virtud, y yo evidentemente pues intento, por ejemplo, en la consulta adaptar ese plan de cuidado, y ahí también incluyo la parte de coaching, ¿no? La parte de coaching de salud, para que la persona verdaderamente adquiera una serie de hábitos y sean hábitos que sean perdurables en el tiempo, sean hábitos que de verdad le acompañen toda su vida, porque eso es lo que va a servir. Claro, que se incluyan en tu vida diaria. Aquí Exacto. estábamos comentando, David de Bienestar, que es nutricionista además, habla de que el Sí, trabajo interdisciplinar es básico en, absoluto. ¿no? Y cuanto más médicos, oncólogos y tal estén en ese camino, pues desde luego todos van a salir beneficiados, los enfermos, que es lo que interesa. Y también me estaban preguntando por aquí, Elena, bueno, me estaban diciendo que por favor repitas cómo encontrarte, porque están interesados en ponerte en contacto contigo. Pues, a ver, mi nombre en internet o en la web y demás, es que yo soy un poco así para estas cosas, no soy yo de lo más internauta que hay, pero bueno, es www.onerki, QI, termina en QI, como el ki o el chi de la energía, la medicina oriental china, mira, ahí lo estás poniendo, Onerki, si no ahora lo pasamos por el chat, Sí, podemos ponerlo. voy a poner. www.sonerki.es, o desde mi perfil de Instagram directamente, ahí está mi web, y si no, mensaje privado. O sea, no hay absolutamente ningún problema. Y ya digo, vamos, hay en mi web, hay pues, formulario de contacto, tengo el teléfono, el WhatsApp, o sea, formas de contactarme las que queráis. Y si no, ya digo, vía Instagram Ahora mismo sin por aquí problema. por Instagram está fácil encontrarte. Sin problema, sin problema. Muy liada, porque estás ahora mismo, estás pasando consulta en hospitales, estás dando clase en la universidad también, o sea que estás siempre... Hacemos lo que se puede. Yo siempre además le digo a todo el mundo, digo, mira, mejor que llamada, o me pones un correo electrónico, o sea, o por el formulario de contacto que me llegan a mí, o sea, que no le llegan a otra persona, me llegan a mí los correos, o por WhatsApp, o por mensaje por Instagram. Quiero decir que hay veces que a lo mejor una llamada, pues igual no la puedo contestar porque estoy o bien en consulta, o bien estoy a lo mejor en una formación, etcétera. Entonces, por esa vía
vamos, yo respondo absolutamente siempre. Y bueno, pues por supuesto, para todo el que quiera ponerse en marcha y saber un poco cómo le puede ayudar la oncología integrativa, pues aquí estoy y encantada de contárselo a quien lo necesite, claro que sí. Bueno, hay una pregunta que no es efectivamente de oncología integrativa, pero bueno, Sí. dice Chari, tengo las plaquetas en 80.000, me han cortado tratamiento en 3 ocasiones, ¿me puedes asesorar algo que me venga bien para subirlas? Claro, aquí, a ver, la toxicidad hematológica es uno de los grandes temas de preocupación. En fin, existen algunos suplementos con una evidencia científica muy limitada, que bueno, pues que se pueden valorar, obviamente siempre haciendo un estudio pues perfectamente de todos los fármacos que se está administrando a la persona, de si hay cualquier interacción o problema de seguridad, etcétera, y ver un poco si desde ese punto de vista se puede manejar. La toxicidad hematológica es de las cosas que son complicadas. Luego, hombre, pues desde la alimentación, pero he de decir que la alimentación per se no corrige una toxicidad hematológica, que más me gustaría a mí que lo hiciera. Realmente esto nos encantaría a mí y a todos los oncólogos del mundo. Pero es verdad que la toxicidad hematológica es de las cositas que son complicadas de manejar, ¿vale? No sé si algún estudio puede haber a lo mejor en acupuntura, pero lo digo muy entrecomillado porque es que apenas, o sea, hay muy poquitas cosas. Desde ese punto de vista, quiero decir que es valorarlo y se puede ver de qué manera podemos influenciar para que ese sistema inmune o ese sistema hematológico, mejor dicho, porque esto no es tanto inmune, pueda recuperar. Pero es un abordaje complicado, ¿eh? O sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay cosas que son difíciles incluso para la oncología integrativa. Pues Elena, ¿alguna cosa que se te haya quedado en el tintero que digas, ay, me gustaría dar un mensaje ahora a todo el que nos esté escuchando, asociaciones, Sí. enfermos, que sea Pues el importante? mensaje, por supuesto, es que la oncología integrativa es una opción que todos los pacientes de cáncer tienen y les animo a que lo consideren porque la oncología integrativa es, en primer lugar, segura y, en segundo lugar, muy eficaz para muchas cosas. Entonces, realmente cuando uno no sabe qué hacer y cómo mejorar su calidad de vida, esa respuesta, eso que buscamos todos de decir, yo voy a hacer todo lo posible por curarme o voy a hacer todo lo posible porque esto salga lo mejor posible, pues en la oncología integrativa tenemos una respuesta para eso y tenemos todo un camino y un programa de acompañamiento para que ese deseo, ese objetivo se pueda cumplir. Así que animaría a todo el mundo a que de verdad conozca esta faceta de la oncología y por supuesto, lo valore en su propio caso, en el de personas queridas. Bueno, pues aquí estamos para asesorarles, para guiarles y para acompañarles. Como yo Tal digo, cual. para mí es siempre un honor estar en una clase de yoga oncológico porque cada enfermo me enseña mucho. Y eso de somos guerreros, somos valientes y somos tal, a mí realmente nos ha tocado estar ahí, no Sí. queríamos estar ahí, pero nos ha tocado y acompañado se lleva mucho mejor. Lo ha sido el proceso y si es acompañado de cosas que tú haces para ti mismo, los resultados son evidentes. No hace falta que venga Tal nadie cual. a decirte. Yo en mi caso no hace falta que venga nadie porque yo lo sé, lo he sentido, Claro que lo sí. siento en mis carnes. Así que muchísimas gracias, nada más, Elena. Nos seguiremos viendo por Por aquí. supuesto. Dan las gracias, que dicen que ha estado muy interesante, que muchas gracias Qué bien. por tu tiempo y seguiremos en contacto. Así que Perfecto. muy buenas tardes, Elena, que tengas buen fin de semana. Igualmente, Nuria, y gracias a todos por estar ahí y espero que de verdad os haya servido y encantadísima de hablar contigo en cualquier otra ocasión, cuando surja, claro que sí. Muy bien, pues un Un besito. abrazo, Nuria. Chao, chao. Chao.